Amables televidentes, bienvenidos a Matemática, programa de sensibilización en historia y filosofía de la matemática, historia y filosofía de la técnica, historia y filosofía de la ciencia. Estos tres conocimientos, no se puede decir todos ciencias, ¿no? Están muy emparentados. Vamos a ver. Les voy a explicar por qué yo digo siempre historia y filosofía, siempre no, últimamente. Historia y filosofía de la matemática, historia y filosofía de la ciencia, historia y filosofía de la técnica, que lo dije en otro orden. Entonces, estamos en este programa. Bienvenidos, muchas gracias. Antes de explicarlo, le damos el cordial saludo al estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, nuestro patrocinador por casi 300 programas. Siempre ha estado con nosotros. Muchas gracias. Entonces, historia y filosofía vamos en el orden que debe ser, ¿cierto? De la técnica. Este es el orden. Enseguida les explico por qué. Historia y filosofía de la ciencia. Historia y filosofía de la matemática. Entonces, para abreviar, como hago yo, vamos a ver cómo abreviamos esta palabra técnica. Vamos a hacerle TCN, técnica, ¿sí? CCIA, ciencia. MMAT, A con tilde. El hombre, cuando empieza el ser humano a través de su historia, las primeras cosas que hacía era aprovechar el mundo, lo que había alrededor, para suplir sus necesidades. Entonces, alimento, terminó organizando la agricultura, que todavía la estamos organizando porque hay muchos detalles. Cuando vimos hace tiempo, ¿sí?, que una de las técnicas para mejorar la agricultura es arar la tierra, ¿cierto? Hacer unos surcos con un yunque, perdón, no, con un yunque no, eso es para otras cosas. Se me olvidó cómo se llama ese, el arado, eso se llama un arado, que era un palo con un travesaño que se enterraba a cierto ángulo, algo como así, ¿recuerdan? Un palo acá, por acá se le amarra un animalito, un caballo, y hay otro palo acá. Lo voy a hacer lo más esquemático posible. Este entierra en el suelo y remueve el suelo, porque esto está muy pesado. Y aquí está el animalito, y aquí hay otro animalito muy avispadito, que aprovecha del animalito que no es tan avispadito y lo pone a trabajar. No, pero también le da comida. Hay gente muy descarada que coge a los animales, ya no tanto, porque debemos entrar en otra época histórica, ¿cierto? Pero primero está una cosa, y aquí está el otro animalito, más grandecito, pongámoslo en mayúscula, porque es como más jodidito, más avispadito, que le hace maldad. No, lo pone a trabajar, pues también lo cuida. Por fortuna ya lo cuidamos, listo. Ese es el arado. Entonces, cuando estamos haciendo la técnica de la agricultura, hacemos el surco y sembramos en la parte de arriba y anegamos un poquito la de abajo. El agua se necesita de todas maneras, pero se ha descubierto que tal vez es mejor no arar, porque ese surco hace que el agua se evapore, queda muy... Entonces lo que se ha descubierto ahora es mejor no arar tanto y llenarlo de basurita, pues de basurita biológica, vegetal, hojas, hojarasca, ramas que ya se estén secando, y eso previene la evaporación del agua. Todavía estamos en eso, ¿cierto? No sabemos si sí o no, pero el arado se ideó y mejoró. En algunas circunstancias mejoró, pero también era más exigente. Parece que ahora es menos exigente si uno siembra sobre la hojarasca, ¿cierto? O remueve la hojarasca, siembra la semilla, vuelve y pone la hojarasca encimita y ya parece que no tiene que estar echando agua. Ok, todavía estamos en eso.
Lo que les acabo, entonces la técnica, ¿cierto? Y la técnica de la alfarería, que también lo vimos, y la técnica del calzado, que también la estudiamos. Y cuando empezamos a mejorar y a saber cómo, ¿cierto? A saber cómo somos más eficientes, ese pensar, ese razonamiento y esa experimentación, a ver si lo que yo estoy diciendo sí es válido, lo comparo con las diferentes técnicas, las que he tenido. Por ejemplo, la que acabo de mencionar, en la agricultura, arar el suelo o no ararlo. Hago unos estudios, razono sobre eso, hago experimentos, ahí resulta la ciencia. La ciencia proviene de cuando yo quiero mejorar la técnica. Si soy perezoso y me da pereza pensar, entonces dejo la técnica que a mí primero se me ocurra y ahí sigo, ¿cierto? Pero ahora la ciencia también a veces se equivoca. Yo no voy a decir que uno se vuelve científico y ya tiene todo. Hay que hacer experimentos. Y hace experimentos y a veces se le enreda la vida. Porque también hay cosas que no había tenido en cuenta, hay elementos nuevos en los experimentos, porque no es lo mismo, por decir algo, arar una tierra, si vamos a arar una tierra plana, que una montaña. Hay que hacerlo de diferentes maneras, solo eso, ¿cierto? Y no teníamos en cuenta los elementos nuevos. Entonces, cuando yo me fui para la montaña, y cómo, si yo primero allá araba tan fácil que me metía el buey, ahora cómo le va a atravesar el buey a esta montaña, de para arriba. Ok, la ciencia me permite funcionar mejor, pero no quiere decir que ese mejoramiento sea exactamente lo que hay que hacer. La ciencia también, digamos que no está del todo organizada, porque a veces aparecen elementos nuevos. Ahora, después de la ciencia, cuando ya usted tiene ciencia sobre algunos elementos, tengan en cuenta esta palabra ciencia que la vamos a necesitar ahora más adelantico. Ciencia. Cuando empecemos a hablar de Galileo. La ciencia. Listo. Cuando usted organiza la ciencia y ya tiene organizada la biología, y dentro de la biología tiene organizada la química. Dentro de la biología usted encuentra la química. Y dentro de la química usted encuentra que puede hacer unos procesos de razonamiento sin necesidad de tanta experimentación de la química, sino que ya usted sobre unos hechos hace unas abstracciones de esos hechos y puede pensar. Entonces ahí resulta la matemática, la abstracción de lo que hay acá entre la técnica y la ciencia. Y ahora la matemática ayuda a la ciencia y a la técnica. Entonces, inicialmente, cuando se empezó a hacer la experiencia humana, solo había técnica, todavía no había matemática. Había contabilidad, se contaban cosas. Contar solamente lo que había y de pronto medir. Pero inicialmente solo había la técnica sola, lo que vaya apareciendo. Después fuimos mejorando porque vimos que en unas cosas se hacía algo, en otras cosas era mejor proceder de otra manera, entonces se ideó la ciencia. Y dentro de la ciencia aparece la matemática, que solo trabaja con cosas abstractas, que no necesita lo que hay allá. Perfecto. De esto es que se trata nuestro programa, ¿cierto? Que nunca habíamos trabajado con técnica. Lo hicimos a partir de las emisiones por ahí de la 250, algo así, ¿cierto? Ya vamos casi en la 300. Empezamos solamente a contar cosas de la técnica y ahí vamos. Pero también dijimos, nos estamos metiendo demasiado en técnica y si nuestro programa se llama matemática, tenemos que meterle matemática. Ok, listo. Después de esta corta explicación, hacemos un break en nuestro programa y nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Amables televidentes, muchas gracias por regresar a su programa Mate Mágica. Nosotros, en el programa anterior, habíamos tomado algo que sucede
cuando yo utilizo la pólvora, que es la técnica con la que estamos haciendo trabajo ahora, ¿cierto? La pólvora y los elementos que ahora que no son pólvora, que ya hemos anunciado eso, que no son tan pólvora, ¿cierto? Pero que sin embargo sí hacen una elevada un proceso muy acelerado en la temperatura, una temperatura que se sube rápidamente, a mucha velocidad, y produce una explosión. Y cuando dijimos explosión, entonces hay dos cosas. Dijimos, usted hace, ya, listo, una pólvora, usted la puede hacer acá, entonces la tira acá sobre una piedra para explotar la piedra. ¿Y la piedra qué hace? Cuando suelta los pedazos, los trozos, si los fragmentos, los lanza, si usted no tiene cuidado, porque ¿cierto? Vamos a hacerlo así como si no tuviéramos cuidado. Lanza la pólvora a esta piedra, ¿la piedra qué hace? Suelta fragmentos, suelta trozos y también suelta trocitos pequeños que vamos a llamar esquirlas, que van haciendo más o menos esta figurita, dijimos, ¿cierto? Se va hacia todos los lados. Si uno no tira la pólvora, digamos, contra una piedra o hace un huequito, pone la pólvora, enciende la pólvora y sale corriendo antes de que lo alcancen las esquirlas, usted también puede tener otros métodos de trabajar con la pólvora, perdón, porque necesita otras funciones. Por ejemplo, un cañón, ¿cierto? Entonces usted fabrica el cañón, elementalmente es un tubo, ya, con una manera, en uno de los extremos de ese tubo, sí, usted en este lado hace una manera de que quede una tapa hermética, que no se vaya a cerrar, ¿cierto? Acá, usted le puede echar acá un proyectil, una bala, un obús, en fin, digamos una esfera de metal. Y más atrásito, entonces la pone acá la esfera de metal, y más atrásito la llena de pólvora. Vamos a hacer un poquito, una pequeña diferencia. Esta es la esfera, pueden ser varias cosas, puede ser una piedra, hubo épocas en que se lanzaban piedras, se hacía más o menos la esfera, se labraba bien para que quedara, y se lanzaba una piedra para romper un muro de un castillo y poder entrar y adueñarse del castillo, ¿sí o no? Y aquí atrás, entonces ahí sí dijimos, le mete pólvora, por aquí le hace manera de una pequeña perforación para que haya una cuerdita y usted enciende esta cuerdita y se hace a un lado y cierra la tapa. Pues no cierra, no hace nada. Al cerrar la tapa, cuando la polvorita que está en la cuerda llega hasta la pólvora que está ahí puesta, entonces hace una explosión, no tiene manera de salir hacia atrás porque está herméticamente cerrada. Entonces, la bola, la esfera de metal, o puede ser un paquete lleno también de pólvora que se va incendiando en el aire, y cuando llega estalla. Hay esas dos maneras pues que nos incumben mucho. Sale disparado. Cuando sale disparado este proyectil, al salir de acá, ocurre lo mismo. Ah, me quedó mal. ¿Cierto? Hace esta figurita. Hasta ahí íbamos. Y yo iba a continuar contándoles qué fue lo que vio un señor, un señor llamado don Galileo Galilei, que dijo, muchachos, estábamos equivocados, y ya hizo ciencia, estábamos equivocados, como no hacíamos ciencia, nosotros pensábamos que este cañón, esta bala, este proyectil, al salir de acá, hacía un círculo, o medio círculo, ¿cierto? Una partecita. No, muchachos, eso hace una cosa que es como puntudita. La trayectoria, el camino que hace, no es así, sino que es más bien así. Esta partecita
se vuelve una crestica. Yo creo que me están viendo ahí. Vamos a hacerla en otro color. Esto fue lo que descubrió Galileo, porque todos pensábamos, bueno, en esa época yo no pensaba, ni siquiera estaba, pero todos pensaban, menos yo porque no estaba, que yo soy tan inteligente que no quise estar en esa época donde se equivocan tanto, estoy ahora que nos equivocamos más. Ah, listo. Entonces, él dijo, muchachos, esto es así. Obviamente cae en un punto, empieza en un punto y cae en otro, pero la trayectoria que hace no es, digámoslo, una, ¿cómo se llama? Un segmento, una trayectoria circular, no es un círculo. Bueno, porque si fuera círculo, tendría que dispararse acá, dar la vuelta y volver. No, no hace un círculo, hace una trayectoria circular. Todos pensaban así, menos yo, que en esa época no quise nacer para no pensar al revés. Vuelvo y repito, nací ahora que me equivoco todavía más. Ok, entonces, vean muchachos, no es un círculo, no es una trayectoria circular, es una trayectoria parabólica, ¿cierto? Parabólica, que yo sé que me equivoqué, no es que vuelve aquí y se cierra. No, esto no se cierra así, porque esto ya es una elipse. Una elipse es cuando hace muy alargado, como un huevito casi, un círculo como una bomba, cuando uno infla una bomba y la presiona por una parte lateral, entonces se crecen las dos puntas. Eso es lo que es una elipse, ¿cierto? Que es así, alargada. Esto, cuando usted lo prolonga, sigue para acá y sigue para acá y nunca se van a juntar. Eso es una parábola, si la llamaron, yo no sé por qué, la parábola del señor Galileo, no sé por qué se le ocurrió hacer eso, en fin. Listo, chicos. Íbamos ahí y estábamos hablando de los elementos químicos con los que se ha diseñado las diferentes pólvoras. Y entonces se me ocurrió algo importantísimo. Grábense esto, porque para allá es para donde vamos. Lo voy a escribir aquí. Es como, ¿cómo es que se llama? Se me olvida. Un acróstico. No, realmente no es un acróstico, pero lo voy a hacer vertical. Digamos, la sigla, o es más bien como un dato memorístico, o sea, mnemotécnico, memorístico, para acordarnos de algo. Es chon, el chon. Vamos hacia allá. El chon, lo voy a poner vertical para poder escribir mejor. Estamos hablando de química, ¿cierto? Los elementos con los cuales yo hago pólvora. C, de carbono. H, de hidrógeno. O, de oxígeno. N, de nitrógeno. Son elementos químicos. O sea, usted trata de reducir esto más y sí, lo puede reducir. Y usted saca electrones, protones, ¿cierto? Cuando empieza a dividir un átomo de carbono, usted ya no obtiene otro producto. Les voy a poner un ejemplo. El más sencillo que hay, ¿cierto? Como el que todos conocemos, que la fórmula química del agua, pues la más elemental, porque esto tiene otras consideraciones. H2O. Usted va a separar esto, sí, y obtiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los puede separar. Pero usted este oxígeno ya no lo puede separar en otras dos cosas diferentes al oxígeno. Entonces ya si usted empieza a dividirlo, ya lo que encuentra son electrones, protones, no sé qué más, no me sé sino esos, neutrones, ¿cierto? Neutrinos, varias cositas ahí. Mejor dicho, demasiadas cositas se encuentra ahí adentro, pero no va a encontrar otro elemento diferente al oxígeno. Perfecto, entonces este chon lo vamos a ver enseguida
porque voy a hacer un listado de los elementos de la pólvora. Esto no lo tenía eh, en el argumento que yo iba a presentarles hoy. Lo tenía programado, no lo tenía. Estaba encantado con la pólvora, cuando de un momento a otro, yo que no quise nacer en la época de Galileo para no equivocarme, nací ahora, que me equivoco más todavía, ya les dije, y me pareció muy bueno hablarles de esto, basado en la pólvora. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño listado, un pequeño recorderis. Acuérdense de CHON, C-H-O-N, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ustedes se lo graban así, CHON, y queda bacanísimo. Entonces, esto es nuevo, no lo tenía en el libreto. Yo iba a seguir con la pólvora. Perdón, iba a seguir con lo de Galileo y la parábola, pero cuando estaba organizando, se me alumbró un bombillo, porque el Espíritu Santo es tan bacano conmigo, es una nobleza ese man, que yo le debo muchas. Me dice, Oscar, acordate de Chon, acordate de Chon. Y claro, gracias hermano, Espíritu Santo, usted es lo más lindo de este mundo. Y vamos a hablar de Chon, pero antes de empezar a hablar de Chon, hacemos una pausa, ¿listo? Amables televidentes, gracias por regresar a a Matemágica, donde vamos a hablar de Chon. Ténganlo ahí en la cabeza, porque no voy a empezar hablando de Chon. Ya les dije que se trataba, que vamos a hablar de Chon, pues no les dije más nada. Entonces, primero que todo, me disculpo con ustedes, queridos televidentes, porque yo no me he podido grabar todos los elementos de estas sustancias químicas que producen pólvora, o así no se llaman pólvora, son como pólvora, que producen una acelerada elevación de la temperatura. Reaccionan esos elementos ahí, ya hemos visto, ¿cierto? El potasio, el nitrato, el nitrógeno, el cloruro, el sodio, el cloro, reaccionan ahí rápidamente y pueden elevar la temperatura. Ustedes cojan detergente en polvo. Bueno, las amas de casa, que son las que más lo hacen, con seguridad ya muchas habrán sentido eso. Cojan detergente en polvo. Una marquita, cojan una marca que sea más o menos buena, ¿cierto? Qué pena. Porque las marcas que son más favorables no producen este efecto porque tienen otros elementos. Listo. Usted échele un poquito en la mano y échele agüita, suficiente para que eso se humecte bien y usted siente calorcito. Solo con detergente en polvo, no voy a decir marcas porque me las cobran, ¿cierto? Pero traten de comprar una marquita que sea más o menos finita para que se sientan bien. Ustedes echan el poquito en la mano, le van echando agüita y ustedes van sintiendo que sube la temperatura. Pero ahí no hay una explosión. ¿Por qué? Porque la temperatura no sube suficientemente, pero si hay una reacción con el agua que produce eso se llama una reacción exotérmica, suelta calor. Cuando se dice exotérmica, ya les expliqué, ex hacia afuera, endo hacia adentro. Entonces aumenta la temperatura y se va para el ambiente, no se queda ahí. Endotérmica, hay otras reacciones endotérmicas, producen calor, pero se queda ahí mismo adentro, o sea, nadie lo va a sentir. Tendría que meter allá ni siquiera metiendo la mano, porque entonces puede sufrir una herida, ¿cierto? Pero puede meter allá un termómetro y ver que sí, la temperatura sí sube. En fin, listo. Pólvoras. Habíamos visto pólvora. Hay como 4, ¿cierto? No las voy a poner en el estricto orden cronológico, o sea, de acuerdo al año que fueron inventadas o diseñadas. Pero vamos a hacer casi un orden similar, porque le llamamos pólvora. Entonces está la pólvora negra. ¿Cierto? Fácil. Está la pólvora parda.
y está la pólvora blanca, y está la pólvora, que lo llaman pólvora, ¿cómo es? Se me olvida. Perdón, voy a tener que pastelear. Qué pena. La pólvora destellante, que produce un destello, sí, una luz. Ya les hablo, de esto ya lo hablamos, que estoy haciendo una recopilación, un argumento rapidito. No voy a hablar mucho de eso. En cuanto a lo que llamamos pólvoras, las otras dicen que no se considera pólvora, no sé por qué, pero igual hacen un aumento exagerado de la temperatura. Entonces, la pólvora negra, vamos a hablar de los componentes. Los componentes de la pólvora negra, si no me equivoco, era K, potasio, NO3. Este NO3 es un nitrato, porque viene de nitro. Y cuando se junta con oxígeno lo llamamos nitrato. Entonces, nitrato de potasio. Ok. También a esto, para hacer pólvora negra, recuerden que eso lo descubrieron los chinos diciendo que qué bueno volvernos inmortales, no morirnos, entonces comemos de esto. Y no nos morimos, pero oiga que eso va a tener una relación con el tal chon, ¿cierto? CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que vamos a ver. Potasio. Le echaban también, por otro lado, le agregaban a ese polvito de nitrato de potasio, le echaban azufre, sulfuro, ¿cierto? Y le echaban también, ¿qué era? Carbón. No carbono, sino carbón. Carbón con el que uno hace fogoncitos ahí para hacer el sancochito. Vamos a poner así, carbón. Luego vinieron otros ensayos, pero mucho más adelante ya, esto ya no es en la época de la China, esto es más reciente. Idearon la pólvora parda, que dicen que no duró mucho, porque ahí mismo cuando recién empezó la pólvora parda a existir, inventaron la blanca. Los grandes, esto vale la pena recordarlo, las diferencias es que esta deja mucho humo y muchos residuos en el arma, y entonces el arma se estropea. La pólvora parda deja menos residuos y la blanca deja todavía menos residuos y no hay tanto humo. Esa es la gran diferencia. Ok, la pólvora parda, entonces también lo mismo. Le aplicaron KNO3. Me disculpan, yo no he podido grabarme esto. La memoria mía. Yo van a nacer en una época donde la memoria no le falla a nadie. La próxima vez nazco en un tiempo en este planeta Tierra. Qué pereza volver aquí a tanta guerra, pero ojalá que no me toque cuando no haya guerras. Voy a volver a nacer cuando no, a reencarnar cuando no haya guerra y cuando la memoria no se me pierda. Listo. Listo. Entonces, no, me disculpo con ustedes, ¿verdad? Yo lo vuelvo un poquito de chiste, pero de verdad, prefiero confesarlo. No he podido grabarme el orden de esto, son demasiadas cosas. Y hay unos que se repiten y otros que medio cambian, entonces peor. Ok, le echamos también sulfuro. No, pero antes de echarle el sulfuro, a esta le inventaron otra, ¿cierto? Le echaron sodio. Esto es calium K, potasio. Sí, calium, potasio. La otra forma, sí. A esta después le agregaron NaNO3, nitrato de sodio. Voy a fijarme a ver que si lo había escrito bien, sí. Nitrato de sodio. También le echaron azufre y también le echaron carbón. Mire que a esta solamente le echaron una cosa nueva. Entonces, claro, cambian también las proporciones. Esto es un porcentaje, esto es otro. Y aquí los porcentajes cambiaron y hay un elemento nuevo que es este. Y el carbón, ¿cierto? La pólvora blanca le cambiaron un poquito las cosas. Lo que hicieron fue HNO3, que esto ya es ácido nítrico. Sí, ácido nítrico, ya es un ácido que también es corrosivo, ¿cierto? O sea, usted echa un poquito de HNO3 en algo que sea metálico, hierro, y se va oxidando.
Y, no le echaron como más nada a esta pólvora blanca, solamente con este ácido y le echaban un poquito de almidón, ¿cierto? Almidón. O en caso de almidón le echaban, como decir, aserrín. Digamos lo que, fragmenticos de madera, fibra de madera. Aserrín es suficiente, ¿cierto? Madera. Si no le echaban almidón, le echaban viruticas de madera. Y con esto se hizo la pólvora blanca, que era inclusive, es más explosiva que la pólvora negra. O sea, usted con el mismo cañón, exactamente con el mismo cañón y exactamente con la misma bala, consigue que la bala vaya más rápido. Entonces, penetra más en mi piel y me matan ustedes más fácil, ¿cierto? Porque tiene más fuerza que esta fórmula. Mire que hasta no le echaron azufre y le echaron almidón o madera, pero le echaron un ácido nítrico y eso explota. Esta pólvora destellante, bueno, también es una pólvora. Va a tener que pastelear acá. La pólvora destellante es la misma de acá, esta misma formulita, KNO3, que es nitrato de potasio, ¿cierto? Y aluminio. Aluminio es Al. La fórmula, el símbolo del aluminio es una A y una L. No puede ser la sola A de aluminio porque la A es de la plata, que se llamaba argentum, la plata. Argentum, y ahí quedó la A para la plata. Entonces, cuando se dieron cuenta que existía el aluminio, le fueron a poner la A y ya estaba la A con la plata, que es el argentum, entonces le ponen la A, L. A veces pasa así. Lo mismo pasó con el sodio. Se llama natrium. Esto es calium, potasio. Esto es natrium en latín. Es un teso para el latín. Yo soy lo más teso que para el latín. Entonces le fueron a poner la N y ya la N se la habían tenido al nitrógeno. Entonces le agregaron la A de natrium. Listo. Aunque es sodio. Ok. Pero este aluminio no se puede echar así más un pedazo. Usted coge una olla, la retuerce, la aplasta y se la echa al nitrato de potasio y hace la explosión. No, no es tan fácil. Para que haya de verdad una pólvora destellante, hay que hacerle esto en viruticas. Usted lima la olla, es el trabajo de limar la olla, que quede harta virutica ahí, ¿cierto? Me olvidó cómo es el nombre de eso. ¿Cómo es cuando uno lima y quedan los residuos ahí de un metal? Se me olvida, muchachos. Listo. Ahí sí hay. Y esta la utilizaban, la pólvora destellante la utilizaron en las épocas en que se hacía fotografía, porque eso era un sello muy rápido, muy abundante. Entonces iluminaba a la persona a la que iban a hacerle la fotografía. Ahora se hace con lámparas mucho más poderosas y es a través de electricidad. Listo. Vamos. Después aparece, digo yo, aparece la nitrocelulosa. Vamos a seguir aquí. Yo creo que me alcanza. Santi, hasta acá en el tablero, esto me alcanza a coger la cámara. Listo. Ok. Entonces vamos a seguir aquí hacia abajo. Sigue la nitrocelulosa. No voy a hablar mucho, ya les expliqué bastantes cositas. Saben que tengo que pastelear. Me disculpo con ustedes, no me he podido grabar eso. La nitrocelulosa es HNO3. NO3, que es el ácido nítrico. Ok. También le echan a eso ácido sulfúrico. H2SO4. ¿Listo? Claro, hay que echarle 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos, perdón, de oxígeno. Uno se va a poner a buscar átomos por átomos. Lo que quiere decir es que usted la puede hacer por libras. Entonces, para que le quede ácido sulfúrico, usted pone de verdad 2 libras de hidrógeno, 1 libra de sulfuro, que el 1 está aquí, pero no se pone porque al 1 siempre inclusive en matemáticas, le toman el pelo y cuando aparece el 1 no lo ponen, no le dan importancia. Entonces, es por economizar, sí, vale. Y
le echa 4 libras de oxígeno. Ah, entonces ahí sí, por peso, listo. Y ahí sí le da ácido sulfúrico en buena cantidad. Porque coger átomo por átomo, esa es la fórmula, se llama les digo, sí, se llama la fórmula, uno dice la fórmula química, sí, pero hay 3 maneras básicas de establecer las fórmulas en química. Se las voy a decir. Una puede ser la fórmula experimental, o sea, es esto. Cuando usted echa libras, ¿cierto?, que los puede reducir también a átomos. Pero la otra es la fórmula, la empírica, la otra es la fórmula estructural, que eso ya es cuando a usted le dicen que este oxígeno se junta con este oxígeno y entonces aquí hay un hidrógeno y este hidrógeno tiene acá y que por aquí se junta 2 veces con el azufre y le hacen cositas y unos caminitos y estas rayitas quiere decir que hay un enlace. Esa es la fórmula estructural. Entonces está uno dice la fórmula química en general, pero todas son fórmulas químicas. Lo que pasa es que depende de qué tan profundo quieras hacer la lección. La lección. Entonces, usted puede hacer la fórmula básica, la fórmula experimental o puede hacer la fórmula estructural, que es más complicada. Ok. A esta nitrocelulosa no le echan más cosas, vean. Le echaban algodón. Eso era lo otro. Que es el almidón y el algodón. Esos son productos, perdón, son productos vegetales, de la vegetación. Entonces, el almidón, bueno, nosotros aquí lo podemos sacar de la yuca, también lo pueden sacar inclusive a veces del trigo. Nosotros en América tenemos la yuca, sale un almidón mejor que el del trigo, pero eso es un derivado de la agricultura. Entonces le echan algodón. Y cogen estas 3 cositas, ¿cierto? Ácido nítrico, ácido sulfúrico y algodón, y lo meten en una solución, o sea, en un frasquito lleno de un líquido que lo componen de alcohol, que no me sé la fórmula del alcohol. Bueno, hay muchas, y yo sí la he estudiado y me olvida siempre. Alcohol y éter. Listo. Usted coge alcohol y éter, que es un líquido, son líquidos, los echa. Ah, el éter no es tan líquido, creo que no. Lo echa en un frasquito, le mete esto y usted ahí tiene nitrocelulosa. Recuerden que todos estos asuntos tampoco todos son solamente para hacer pólvora. Con estos hacen otras cosas útiles. Por ejemplo, esto sirve para impermeabilizar textiles. ¿Recuerdan? Ahora sigue la trinitroglicerina, que puede ser NG o puede ser TNG. Esto lo llama nitroglicerina o, si quiere ser más específico, trinitroglicerina. ¿Eso qué tiene? Eso sí es difícil. No me la puede cuadrar. Voy a pastelearla, me disculpan. Esta es C6. C6. Ah, sí, ayer la estaba estudiando y me estaba olvidando. H8. 6892. N. No, perdón. Voy a tratar de hacerla, que ayer me la estuve aprendiendo y me olvidó. O9, N2. 6, 6892. 6892. Listo. Esta es la nitroglicerina o la trinitroglicerina, que en ciertas circunstancias estalla, hace una elevación acelerada de su temperatura. En algunas circunstancias que ya las dije, no, bueno. Después viene ahora sí, viene el TNT. Pero para hacer el TNT, usted lo va a hacer. Me voy a dar el lujo de explicarles aquí algo. El TNT, usted primero obtiene una fórmula química de un producto que se llama benceno. Lo voy a escribir y lo borro.
Lo voy a escribir aquí, benceno, y lo borro. ¿Cierto? Benceno, ¿qué es el benceno? Una fórmula sencilla, es C6H6, ¿cierto? Usted a este benceno le agrega otras cositas y obtiene tolueno. ¿Cuáles son las dos cositas que usted agrega? Usted le agrega al benceno, le agrega otro átomo de carbono y dos de hidrógeno. Bueno, átomos o libras, de acuerdo a lo que usted vaya a hacer, ¿cierto? Esto es porque estamos hablando en química, y entonces en la química se reducen las cosas, para ser como más abstractos, un poquito más académicos, más matemáticos. Usted le agrega a esto CH2, que también esto tiene un nombre, no sé, hidrocarburo. No, hidrocarburo es otra cosa, no. Usted se le agrega acá. Entonces, mire, le agregó una C, un carbono. Y ya aquí que tenía 6, como le agregó 1, queda 7. Ah, qué 7 como me quedó. C7, porque le agregó un carbono. Y le agregó 2 hidrógenos. Entonces, este hidrógeno ya le quedan 8. Y ahí obtiene el tolueno, ¿cierto? Del benceno le agrega CH2 y obtiene el tolueno. Listo. Y usted al tolueno, que es este C7H8, al tolueno, usted le agrega, le ha agregado 3 átomos de nitra. No, no son 3 átomos. No puedo hacerlo bien porque no me ha dado tiempo de organizar eso. Pero usted le echa N3O6. Le echa 3 átomos de nitrógeno y 6 de oxígeno. Mire que aquí no tiene ni nitrógeno ni oxígeno, por eso los echa aquí, ¿cierto? Y entonces usted obtiene que con esta fórmula, ahí sí no lo sé, muchachos, no lo sé, pero usted simplemente le pasa algo muy simpático, que es lo que nunca, no sabía yo que eso pasaba. No, mentira, no, sí yo recuerdo que pasa porque son reacciones. Teníamos C7H8, 8 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Cuando le agrega este N3O6, usted pierde 3 hidrógenos, entonces le quedan 5 hidrógenos, porque hay 3 que se le evaporan, 5 hidrógenos, y le agrega el N3O6 y ese le cae pegadito. O6, pongámoslo así en este orden, N3. Vamos a empezar, muchachos. Primero que todo, mire que 2 numeritos para el chance, el 6892, ese es fijo que cae, y el 7563, fijo que cae, yo no sé cuándo, pero que caen. Ay María, apuéstenle todos los días y algún día ganarán. Pero la plata que han perdido, tratando de sacar estos números, ni le apuesten. Pero no, el que quiera, hágale. 6892, chon, CHON, listo. Y 7533, chon. Mire que cambia, usted cambia acá, le agrega unos elementos nuevos y eso le va cambiando los números y le van cambiando los enlaces, la forma en que se juntan, que son diferentes, y obtiene esto, trinitrotolueno. Por último, usted obtendrá la famosa dinamita, que no me digan qué es, dinamita, que no la voy a listar aquí, porque es un poquito más, ya no es tanta química, porque ahí hay un sustrato que sirve como para que esto, el TNT, o no sé, la nitroglicerina, que se vuelve como tan inestable, ya con un pantano, eso digamos lo que es un pantano, lo recuento, ya ella se estabiliza, ya usted la puede llevar para un lado y para otro, porque si usted se lleva la nitroglicerina así como está, se le enreda la vida, peligra, porque es muy inestable. Usted me dio ese movimiento brusco y fue lo último que hizo en la vida. No lo vayan a hacer. No carguen, muchachos. ¿Para qué? ¿Cómo le ocurre? ¿Para qué tiene que usted andar con trinitroglicerina, con
trinitroglicerina. Eso no lo necesitan, no anden con eso, muchachos, que es muy peligroso. Ok, ya. Acuérdense que hace ratico les hablé del famoso CHON y vamos a ver que todos estos explosivos, porque todos explotan, hace una magia. Vamos a Sol, vea, este tiene oxígeno y tiene nitrógeno. Véalo aquí, ¿cierto? Oxígeno y nitrógeno. Es sulfuro. Este también tiene nitrógeno, oxígeno, véalo acá. Son. Aquí también hay unos oxígenos y también hay unos nitrógenos, véalo aquí. ¿Cierto? Véalo aquí los vamos acumulando. Acá también tiene NO3, NO, NON, lo tenemos aquí, NO. El almidón y la madera con seguridad tienen todos estos. El almidón y la madera, que son productos vegetales, subproductos de un proceso de macerar y de calentar y de no sé qué, y obtienen con seguridad, y en el almidón y la madera también hay son. ¿Qué más hay aquí? Mire, en la pólvora destellante con la que toman fotos hay N y O. Vale, acá, N y O. Este orden que les pongo acá es porque es más fácil de grabarlo, chon. Porque si usted escribe la O al otro lado, chino, usted puede decir chino, y es ahí, estorba. Listo. Pues aquí, ¿qué más hay? Chon. Aquí hay H, hay N, hay O. Aquí vuelve hay H, aquí vuelve y hay O. Y en el algodón, y aquí también hay unos de esos. En el éter, yo no lo estudié, muchachos, qué pena les debo, pero son demasiadas cosas. El alcohol también tiene algunos de estos. Yo sé que el alcohol tiene oxígenos y tiene carbonos y tiene hidrógenos. Esto es lo que me acuerdo, no tengo más, no recuerdo más. Pero el algodón también tiene todo esto. El algodón tiene todo este chon, tiene las 4. ¿Qué más hay aquí? Aquí está completo, vea, aquí hay chon, vea, 1, aquí está chon. Y aquí también, en diferentes proporciones, también está chon. Chon. Borremos toda esta cosa y quedémonos con el chon. Amables televidentes, este carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son, grábenselo así, son las bases, los elementos básicos para construir. En este planeta, yo no sé en los otros porque no he ido, qué pereza viajar tanto y tan lejos. Va uno y cuando vuelve ya está casi muerto. A mí pues, no me gusta ir a otros planetas porque cuando vuelvo aquí a contarles que había allá, llego muerto, llega el cadáver y ustedes con un cadáver no les gusta conversar porque ustedes son así segregacionistas. Ustedes ven un pobre cadáver y lo aíslan y váyase. ¿Por qué? Oh? Yo también hago lo mismo. No sé por qué será. Listo. Pues, el dato. Con esto usted hace árboles, animales, y hace al hombre con su inteligencia, con su brutalidad y todas las cosas, condiciones locas que tenemos, pero también las cosas lindas que tenemos los seres humanos. Usted con eso ¿sabe cuánto necesita de todo esto? Yo. Ustedes, tan fulano, los árboles, están 96% de la biología tiene esto. Es lo básico. 96% es esto, la vida. Vean muchachos, a mí esto me emociona mucho y por eso lo traje. Sé que los seres humanos matan gente, degollan gente, ¿cierto? Los esclavizan gente. Sé que hacemos eso. Pero mira, hacemos esto. Que venga un ángel, el arcángel San Rafael y el arcángel San Gabriel, y me digan, no, es que la vida tiene 96% de chon. Bueno, sí. Pero que nosotros mismos, con estudio, con capacidad, con
lo logremos descubrir, es una magia. Esto le da a uno vida, ¿cierto? Que nosotros mismos seamos capaces de descubrir esto, que la biología está 96% hecha de chon. Muchachos, es muy emocionante. Yo por eso lo traje. No se emocionen si no quieren. Hey, hagan una algarabía ya en su casa. Estamos vivos. Esta es la explosión de la vida. Todo esto produce explosivos, pero todo esto también produce la vida. Es la explosión de la vida. Y aquí termino por hoy. Sigan en su fiesta, sigan alegrándose y nos vemos en la próxima. Listo. Gracias por estar acá con nosotros. Chao.